Buenos días, Capilla Calvario, Roca de Gracia. Qué chévere estar juntos de nuevo para iglesia en esta mañana. Antes de cantar y antes de alabar a nuestro Señor, por favor, acompáñenme en oración. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de congregarnos juntos, Señor, a pesar de las distancias. Gracias porque nosotros podemos cantar con alegría, cantar con agradecimiento, Señor. Y gracias, Señor, por tu bondad. Pedimos que tú nos ayudes a enfocarnos en ti en esta mañana y que podamos dejar las cosas que no necesitan nuestra atención en este momento a un lado y que podamos dejar las distracciones al lado para que podamos fijar nuestros ojos en ti. Pedimos eso en tu nombre, Cristo. Amén. Cantemos juntos. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Oh, pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Oh, vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cantamos juntos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, amén. Yo sé que hoy es un domingo un poco distinto. Es el domingo de Pascuas y lo estamos celebrando muy distinto.
pero qué hermoso es recordarnos qué hizo Jesús en la cruz, que Él resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Y es a través de su sacrificio, su resurrección, que nosotros tenemos la libertad de alabarle, de adorarle. Y es tan precioso que esta celebración no es solamente un día. Nosotros podemos regocijarnos de su muerte y resurrección cada día, porque es a través de Jesús que nosotros tenemos esa nueva vida. Entonces, quizá algunos serán decepcionados: oh Señor, ¿cómo vas a pasar tu día en cuarentena o en casa y no en tu iglesia? Pero la verdad es que nosotros podemos celebrar lo que hizo Jesús cada día. Y hoy, aunque varios van a tomar este día como distinto, es un día del Señor, igual como lo era ayer, igual como lo va a ser mañana. Entonces les invito que pueden pedirle al Señor que Él les muestre qué tan especial no es solamente el día, sino lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, y que nosotros podemos celebrar esa acta y su resurrección todos los días de nuestras vidas, no solamente un día al año. Entonces les invito que contemplan eso, mediten en eso en las canciones que siguen, y que podemos regocijar, cantar con libertad por lo que el Señor ha hecho. Todas mis culpas y maldades
Gracias, Señor, porque nosotros somos libres en ti. Gracias porque en ti nosotros vemos a las cadenas caer, Señor, las murallas se caen. Te adoramos, Señor, eres tan bueno con nosotros, Señor, y gracias porque nosotros tenemos esa esperanza que nosotros podemos y tenemos el poder a través de ti de vencer a la muerte, Señor. Te damos tantas gracias y te adoramos en esta mañana. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, ese es el tiempo de alzar
siguiente canción que vamos a cantar es una nueva canción. Y esta canción es uno que me encanta mucho y habla que Jesús es nuestra esperanza, o mejor dicho, que nuestra esperanza está en Jesús. Y el coro, voy a cantar el coro para que pueden empezar a coger el ritmo, ¿listo? Y después lo digo, y aquí, así va, así va. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Listo, entonces ese es el coro. Pero dice aleluya 2 veces. Aleluya sea el que me libertó. Aleluya de la muerte me arrancó. Entonces esa palabra aleluya es una expresión de alegría. Entonces en esa canción, cuando leas las letras o intentas de cantar conmigo, para que podamos tener eso presente, que es una alegría lo que Jesús hizo por nosotros, y alegría que Él nos libertó, alegría con la vida que Él nos ha dado. Entonces, en la canción va así. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto el monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice
Señor, en esta mañana te damos por esa libertad que tenemos en ti, Señor. Porque nosotros podemos clamar, aleluya, con alegría, algo que tú has hecho en nosotros y algo que tú vas a seguir haciendo hasta que el día que nos vemos cara a cara, Señor. Gracias, damos gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en ti, por la libertad que tenemos en ti, Señor, por el gozo, la paz que tenemos en ti. Gracias, Señor. Pido en esta mañana que nuestros corazones pueden estar atentos, abiertos, moldeables en tus manos, Señor, para que tu palabra nos pueda cambiar, que podemos ser más conforme a ti, Señor. Pedimos que tú hagas tu buena obra en nosotros en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Cristo. Amén. Bueno, muy buenos días, hermanos. Es muy gratificante poder estar el día de hoy reuniéndonos en Domingo de Resurrección, viendo que el Señor tiene para enseñarnos, para edificarnos, con todo este tema de cuarentena, con todo este tema de quizás muchas limitaciones. Qué bueno y qué agradable es que no haya una limitación para poder estudiar la Escritura y poder ser edificados. Acompáñenme a orar para que esta mañana pues, pueda ser de edificación para todos. Amado Padre, gracias, Señor, porque has tú sido el artífice de todo esto, Señor. Gracias porque en medio de esta prueba tú estás con nosotros. Gracias porque estás proveyendo, gracias porque estás ayudándonos. Y te ruego, Señor, que seas tú dando la mejor ayuda posible y propicia para cada uno de nosotros, hablando de provisión de alimento, sí, porque es así, nosotros lo necesitamos, pero también dándonos palabra oportuna a cada uno de nosotros, y que si en este momento hay alguien que todavía no te ha reconocido como Señor y Salvador, sea el momento propicio, Señor, para que seas tú a través de esta palabra ayudándonos a conocerte y darte gloria y honra en todo, Señor. Gracias por esto, y ponemos el resto de mañana, Señor, el resto de cuarentena, el resto de vida en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie La Fe en Acción y vamos a darle la continuidad al hilo, yendo por favor al libro de Santiago, versículos 11 y 12. Pero antes de, pues quisiera entrar un poco en un contexto pequeño, a sabiendas de que vamos a hablar de Santiago. Pues es bueno ver que si bien Santiago está traducido en el español, en el griego Santiago es Iacobos y en hebreo es Jacob. En traducciones de una u otra forma estamos entendiendo que es Jacobo, y es el hermano de Jesús quien está retándonos, está retando en el libro de Santiago a que podamos vivir de una forma que le agrada al Señor, de una forma práctica, vivencial, de agrado al Señor. Está hablándonos individualmente y se está introduciendo en nuestros asuntos, porque se sabe que todo el día en la práctica quizá se presentan algunas situaciones en las que están expuestas o las que están expuestas en el libro de Santiago. Citando de una u otra forma a Santiago, a las vivencias de su hermano Jesús, y también hablando del Sermón del Monte que está en Mateo 5 al 7, quienes quieren poderlo leer, no lo hago por cuestión de tiempo, y también en Proverbios, Proverbios del 1 al 9. Yendo a lo que vamos a estar hoy, el día de hoy, quisiera iniciar con una cita que está expresada de esta forma. Nos sentimos bien porque tratamos en su mayoría de buscar la benevolencia o la santidad. No matamos ni conspiramos para matar. No estafamos ni nos juntamos para estafar. Pero a veces nos juntamos para criticar y quejarnos de todo y de todos. Creemos que no es un problema demasiado grande y nos volvemos murmuradores expertos, como si algo bueno se tratara. Y entre más confianza hay, más criticamos a los otros. Entre más cercanos estamos, más palo le damos. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos hoy con esto de la murmuración. Acompáñenme por favor a Santiago, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, que puede salvar, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ay, ay, ay. Nos toca a todos, como el tema de la lengua. Precisamente quisiera retomar un versículo de Santiago 3, versículo 6, que dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos a ver qué relación tiene este versículo con lo que se está hablando que precisamente a través de la lengua es que nosotros murmuramos, es que se genera un fuego, es que se genera un tipo de maldad grandísima, y vamos a ver que el problema, si bien es la lengua la transmisora, el problema de fondo está dentro de nosotros, está en el corazón, y es lo que vamos a ver en esta mañana con el favor del Señor. Cuando en Santiago 4:11 estaba hablando de hermanos, hablando de familia, hablando de creyentes, luego de ese hermanos está esa coma y específicamente aparece ese no murmuréis los unos de los otros. No lo hagan, no lo hagamos. Citando también al Antiguo Testamento, en la ley dada al pueblo, acompáñenme por favor a Levítico 19:16.
que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Punto. Y cierra con un moño grandísimo: yo Jehová. Es tan bonito ver cómo no es cualquier persona la que está escribiendo esto, es Dios mismo. En la Nueva Versión Internacional dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Punto. Yo soy el Señor. El Señor es el que está diciendo ese no. ¿Sí? No es un humano, es Dios mismo el que está diciendo no lo hagas. Y cuando Dios dice no, no es porque te esté privando de un deleite o de un dulce grande, es porque te está cuidando, es porque nos está cuidando. Ese no es de cuidado, un cuidado grande que tiene el Señor para con nosotros. Y está diciendo: no chismees, no atentes contra la vida de tu prójimo. Y por eso mismo lo está diciendo: no lo hagas, porque cuando tú lo haces estás atentando contra la vida del que estás murmurando, ¿sí? No calumnies. Y hay muchas repercusiones que genera también la murmuración. Acompáñenme por favor a Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso puede generar una ruptura, un quebrantamiento, o inclusive puede generar el asesinar una amistad. Los va a apartar, los va a separar. Allí mismo en Proverbios 25, 18 está dándonos también otra luz de qué pasa con la parte de la murmuración. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Y bueno, desmenucemos un poquito este versículo. Martillo, ¿el martillo qué hace? Aplasta. ¿Aplasta a quién? Al prójimo. Cuchillo, contra el prójimo también, que hiere, que corta. Y la saeta, que es una flecha, un proyectil que a donde apunta, pues va a ser un daño grande. Todo esto para poder dar una pincelada de cómo o qué consecuencias tiene la murmuración. Vamos a ver una consecuencia de murmuración con la que hoy aún estamos pagando el precio de esa murmuración, de lo que pasó en Génesis. Génesis capítulo 3, vamos a ver versículos solamente 2 y versículo 5, saltándonos un poco. Versículo 2. Desde el 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está la murmuración. Versículo 5, saltándonos un poco. Sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es murmurar? Vayamos a algo no muy complejo, no muy difícil de entender. El diccionario de la lengua española dice que hablar en voz muy baja es murmurar. Eso cuando uno se está reuniendo con varias personas y quiere que los demás no escuchen, sino solamente escuche la persona a la que uno le va a enviar el mensaje, y es sí, eso es murmurar. ¿Qué manifiesta eso? Formas de murmurar o que van enlazadas o tienen una relación directamente con la murmuración. Queja, chisme, calumnia, daño verbal, falsos testimonios, criticar, hablar mal de una persona que no está presente.
cuando uno habla así, es porque o no quiere que los otros escuchen o precisamente no quieren que los demás escuchen que uno está hablando de alguien que no está. Eso es murmurar, ese tira la piedra, esconde la mano, más dicho boyacense quizá, es esa forma solapada en la que uno habla del otro a espaldas de él mismo, ¿sí? Volvamos a Santiago. Vamos a estarnos paseando, si vienen algunos versículos de la Escritura, para explicar con la Escritura los mismos versículos que estamos hablando hoy. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Entonces, el problema finalmente no está contra el hermano. Sí tiene algunas consecuencias, pero directamente de fondo está hablando que el que murmura del hermano está juzgando a su hermano y está murmurando de la ley y juzgando a la ley. Entonces, el problema está apareciéndose y está saliendo a flote, en donde murmurar está teniendo una relación con juzgar, ¿sí? Y el que juzga a su hermano está juzgando a la ley y no es un hacedor de la ley, sino que está siendo un juez de la ley. ¿Qué está traduciendo o qué está hablando? ¿Qué nos quiere intentar dar a entender? Que estamos usurpando, que estamos quitándole la posición que solamente tiene el juez justo, que es Dios. Vamos a intentar desglosar o vamos a intentar ver por qué pasa esto. Juzgar a su hermano. Cuando juzgamos al hermano es algo bien interesante y bien curioso, porque cuando yo juzgo o tú juzgas a alguien, lo juzgas con la variable que en lo que juzgas tú estás bien, ¿sí? Hablando de pecado, si bien yo no soy un fornicario, juzgo al que sí lo es, pero yo soy un mentiroso, ¿sí? Entonces lo estoy juzgando porque yo tengo las de ganar ahí, ¿sí? Pero en el otro lado, pues yo soy un mentiroso. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo 7, versículos del 2 al 5? Acompáñenme por favor a Mateo 7, versículos del 2 al 5. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Conocido el dicho, con la misma vara que mides, serás medido. Versículo 3. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí nos pega muy fuerte, nos pega muy duro, porque creo que todos en algún momento tratamos de murmurar, criticar, quejarnos del otro sin tener en cuenta lo que tenemos en nuestros propios ojos, en nuestra propia vida, ¿sí? Murmurar de la ley. Cuando estamos murmurando de la ley, estamos o chismeando, o estamos quejando, o estamos calumniando, o estamos criticando, estamos levantando un falso testimonio, hablar mal de una persona que no está presente, porque quizá no tenemos la osadía de hablar con él en su presencia. Y cuando te quejas, cuando tú y cuando yo me quejo de las circunstancias, no es directamente de la situación, sino es de Dios mismo. Yo me estoy quejando de Dios, de ay Señor, ¿por qué pasa esto? Ay Señor, ¿por qué mi hermano es así? Ay Señor, ¿por qué mi papá es así? Ay Señor, ¿por qué mi mamá es así? Ay Señor, ¿por qué mi esposa es así?
Y es una ayuda grandísima quizá que la mente pudiera entender que cuando nos quejamos de Dios, quizá pensamos que Dios no nos ve, que no nos oye, que no está ahí, y al hacer eso pues estamos también menospreciando o no estamos estimando o no estamos teniendo en cuenta que Dios es omnipresente, que Él está allí cuando tú te estás quejando o cuando estás murmurando de tu misma situación. Sería una forma muy buena para recordar que Jesús, que Dios está allí cuando tú estás haciendo eso. Vamos a ver que finalmente el problema no es como se viera por encima, sino el problema es de fondo. El problema es del corazón. El problema es de tu corazón. El problema es de mi corazón. Vayamos por favor a Marcos 7, versículos 21 y 23. Y es muy hermoso ver cómo el Señor nos alienta y nos da la raíz, nos da la raíz del problema, ¿sí? La lengua es el emisor final con el que se está hiriendo, ¿sí? Pero el problema es de atrás, de fondo. Veámoslo en Marcos 7, versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23, hablando de murmuración también. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Están adentro. El problema es dentro de nuestro corazón, dentro de mi corazón, dentro de tu corazón. Por eso quizá ahora con este tema de cuarentena, cuidémonos mucho de murmurar de las personas que están dentro de bajo el mismo techo en el que estamos. Que no murmuren los hijos de su mamá con su papá o viceversa o entre sus mismos hermanos, porque en donde está esto inmerso va a haber una pelea, siempre. En donde hay murmuración, hay pelea. En donde hay crítica, hay pelea. Eso es como Tola y Maruja, están junticas las dos para todo lado. En donde está la ofensa verbal, hay pelea. Están junticas y pegaditas las dos, siempre, siempre, y van a conducir a lo mismo, siempre, a una pelea. Es algo de lo que hay que tener mucho cuidado. Pero en la misma escritura, muchos quizá también se sintieron y tenían esa lucha, porque la lucha es quizá de todos, nos toca a todos. Vayamos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Y es algo muy hermoso lo que también está en la escritura mostrándonos o animándonos a que podamos estar haciendo. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, que sienta, que sea sensible, ¿sí? Al momento hablábamos hace un momentico que el problema está en el corazón, y el problema está en el corazón porque cada vez que tú murmuras empiezas a generar y empiezas a endurecer, empiezas a generar una callosidad en tu mismo corazón. Es como cuando de una u otra forma tú trabajas con tus manos y las manos están teniendo una fricción constante, la piel va generando una callosidad y se va volviendo menos sensible, ¿sí? Es lo mismo que está pasando con de alguna forma de ilustración con el corazón, y la murmuración va generando esa callosidad y va generando que se vuelva menos sensible el corazón, que sienta menos. Pero en este versículo la gran noticia es que el Señor nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros, el espíritu que no murmura, sino un espíritu nuevo, y quitará
de nosotros, de nuestra carne, ese corazón de piedra, y nos dará un corazón que sienta, un corazón de carne. Antes de murmurar tú de cualquier persona, deberías hacerte estas 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Qué bien hace a tu hermano que murmures de él? ¿Hace bien? Pregunta 2. ¿Qué bien te hace a ti mismo que murmures de él? Pregunta 3. ¿Qué gloria para Dios hay en ello? ¿Qué gloria para Dios hay en la murmuración? Es una ayuda práctica que deberíamos tener en cuenta. ¿Qué si dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Después de eso, ¿qué dice? Segundo gran mandamiento, hablando del resumen de la ley de alguna forma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y la murmuración va en contra de ese segundo mandamiento. Cuando tú estás murmurando, no estás amando, estás atacando, ¿sí? Estás hiriendo, estás dañando. Como hablábamos hace un momento de lo que estaba en Proverbios, estás aplastando, estás cortando, estás atravesando al hermano, lo estás hiriendo, no le estás haciendo bien, no lo estás amando. Yendo a esta misma escritura de Santiago, vayamos al versículo, estamos en el mismo 11, y dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Juzgar al hermano es hablar en contra de la ley, es darle menor valor a la ley. Finalmente vamos a ver que el problema grande no es contra el hermano, contra la ley, sino contra Dios. Es decirle a Dios, no, Dios, tú estás equivocado. En donde va ese no, debe ir un sí. Sí debo murmurar. Y cabe la pregunta, ¿debe haber algún momento en donde yo sí pueda murmurar del hermano? La respuesta a eso es no. Nunca, de ninguna forma. ¿Por qué? Pues porque el mismo Señor puso ese no allí. Entonces cuando el Señor lo pone allí es porque es valedero, es real y tiene un valor grandísimo. Al decir nosotros y al estar murmurando de alguien, es el que me importa el que puso la palabra, el mandamiento, no me vale nada. Es como a veces el papá pone el límite de aquí se llega a las tales horas y uno pasa ese límite, no le importa a uno qué piensa el papá, no le importa a uno qué piensa, qué significa o por qué, uno lo ve de una forma arbitraria, pero el Señor no pone la ley, su ley no está puesta de una forma arbitraria, está puesta de una forma buena, porque Él es bueno. Por eso mismo la ley es buena, agradable y perfecta, porque si tú no murmuras, vas a ver una bendición grandísima en tu vida. Y de una u otra forma te reto a que si no lo has hecho, inténtalo. Intenta hacerlo, a ver qué pasa. Obviamente pegado del Señor. El problema directo no está con la murmuración del hermano. El problema directo está entre yo y Dios, entre mi corazón y Dios. Bueno, pero ahí hay una cosa que entra y es... pero de verdad no cabe de verdad en ninguna forma que yo murmure del hermano, así sea la verdad, así yo esté diciendo la verdad. Pues no. No, porque imagínate, si es la verdad lo que tú estás diciendo y estás hiriendo, o estás martillando, o estás cortando, ¿cómo será cuando estés levantando un falso testimonio, una blasfemia, una calumnia? De ninguna forma es bueno. De ninguna forma es bueno que pase eso. Cuando nosotros juzgamos, si estás dándote cuenta que estamos desbancando, usurpando, quitando el puesto en donde está sentado el Señor, porque el Señor es el justo juez. Entonces, si tú lo estás haciendo, estás diciendo, córrete un momento y yo me siento y hago el juicio, ¿sí? ¿Qué dice Isaías? Isaías 33, 22. Acompáñame por favor a Isaías 33, 22, que es algo que nos ayuda a nosotros a ver mucho y a entender muchas cosas.
Isaías 33, 22. Lo voy a leer en Reina Valera. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. En la Nueva Versión Internacional dice, porque el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. El único que legisla es el Señor. El único que es juez es nuestro Señor, es Dios mismo. Es el que pone los límites, es el que lo hace con amor, con bondad, porque Él es bueno, porque Él no es arbitrario. Y tenemos que entender eso. La ley es buena porque Dios es bueno. Y Dios dio esa ley porque Él quiere guardarnos y cuidarnos a nosotros. Vayamos por favor a Filipenses 2:14. Y es algo bien práctico también, lo que está allí en Filipenses. Versículo 14 del capítulo 2. Y 15. 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A ti que estás escuchando esto, es fuerte no hacer algo murmurando. Y está en la práctica, en nuestra vida práctica. Los que somos hijos, el papá que le diga a uno, hijo vaya y lave la loza, o hijo vaya y saque la basura, y uno lo hace, pero lo hace de la siguiente forma: va a lavar la loza, pero es que ¿por qué tenía que yo lavar la loza? Pero es porque tenía que sacar la basura. Lo mismo con los jefes: pero ¿por qué? Si eso no... Estamos haciendo las cosas, pero las estamos haciendo murmurando, y la Escritura nos anima a que no lo hagamos. ¿Y eso para qué? ¿Para qué ese no grandísimo que está escrito allá en Levítico, que está escrito en Santiago? Y es para que seáis irreprensibles y sencillos y hijos de Dios sin mancha. No sé si tú traes o tienes el presente que el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. No aprended de mí, que yo murmuro, que soy contencioso, que soy orgulloso. Más adelante lo vamos a ver también un poquito con más detenimiento. Bueno, entonces quiere decir que si hay algo mal, no debo decir nada, debo quedarme calladito. Debo no murmurar, pero también debo hacer de tripas corazón y hacer de cuenta que no existió. No, tampoco. Hay un principio grandísimo en esta parte de la murmuración, y es que si bien es verdad, debemos hacer lo siguiente, y es: no hables mal de la persona con nadie. No lo hagas. ¿Sabes qué debes hacer? Ve y hablas con la persona, directamente con la persona con la que tienes esta situación. Habla con la persona. No murmures ni hables con otra persona de la persona. Habla con la persona directamente, ¿sí? Porque si tú no lo haces, lo que vas a generar es que dentro de tu corazón empieza a haber amargura, se empieza a generar un resentimiento ahí, o vaya acumulando una hiel que en algún momento va a reventar y que va a ser peor. Lo que debemos hacer es dirigirnos directamente a la persona con la que se tiene el inconveniente y generar una solución de la mejor forma. Vamos a ver que el versículo 12 de Santiago es una de las muestras grandísimas, que no sé si hasta el momento en el versículo 11 y el versículo 12 has visto a Cristo, pero Él está allí, ¿sí?
Y en el 12 es una forma de resaltar de una forma tan hermosa que vamos a verlo. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Jesús está allí. Miremoslo en que uno solo, un hito solo. Romanos 3:10, nadie es justo, ¿sí? Pero sí hay un justo, ese uno solo, que es el dador de la ley, Dios mismo, que dio a Jesús, a su único Hijo, para que todo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 y 17. Veamos el versículo 17 de Juan 3, para que podamos entender algunas cosas y podamos quizá entenderlas o verlas de otra forma. Juan 3:17. Son los versículos que quizá más nos sabemos o más recitamos de memoria. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a salvar al mundo. Él vino a salvarlo. No había nadie más que pudiera salvar el mundo, sino el Hijo unigénito, único, Jesús. Somos salvos por Jesús. Y si en esta mañana tú aún no has puesto tu confianza en Jesús, quiero compartirte que el único que puede hacer que tu lengua se quede quieta, en que no murmures, es Jesús, porque la salvación va a ser de ti una nueva criatura. Miremos que en ese mismo versículo dice salvar y perder. Jesús perdió. Sí, Él perdió de alguna u otra forma, porque la paga del pecado es muerte, más la vida es la... vayamos a mirar ese versículo para no irnos por algún sitio que no es. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él perdió, sí, es verdad, perdió. ¿En dónde habla de cómo perdió? Y vamos a ver cómo fue que perdió Él, porque finalmente sí hay algo que perdió, pero es muy interesante la forma en la que lo perdió. Juan 10, 18, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si Él bien la perdió, en la resurrección, hoy que estamos, no sé si entendemos bien ese término de resurrección, pero si no lo entendemos, Jesús, que se bajó del trono, que quitó y se despojó de ese puesto para dar tu vida por mí y por mí, que somos murmuradores y que hemos hecho daño en algún momento a alguien y quizá hemos hecho daño a quien más amamos, a quien más tenemos cerca. Ese mismo Jesús único venció a la muerte, cargó los pecados tuyos y míos, pasados, presentes y futuros. Al ser sepultado, sepultó esos pecados. Y al resucitar está tomando otra vez el puesto que Él tenía a la diestra de Dios Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. Y en estas fechas de cuarentena es bueno recordarlo, que es uno solo el que resucitó, el que venció la muerte. Vayamos por favor a Isaías 53 para ir cerrando.
de todo esto que está pasando. Isaías 53, versículos desde el 5. Mas herido fue él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No murmuró, no habló entre las muelas. Jesús fue como cordero al matadero con agrado. Porque si no hubiera sido así, no tendríamos la salvación del Señor. Finalmente cierra con una pregunta y dice: ¿quién eres para que juzgues a otro? Vayamos a Romanos 14:4 y veamos otra forma de aclaración. Romanos 14:4. Y dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No somos señores nosotros para juzgar o para murmurar. No somos nosotros señores para criticar, para quejarnos. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso y nosotros no tenemos ese poder que sí tiene el Señor, que es omnipotente. Él es el único omnipotente. Nosotros no podemos ni tenemos esa potestad para hacer eso. Te invito en este momento, y que esta mañana de resurrección sea para que si estás en el Señor, reafirmes esa condición de hijo del Señor, y si no estás en el Señor, que entregues tu vida a Dios, que tengamos esta oportunidad de cuarentena para meditar en Él o para entregarle su vida a Él. Está siendo finalmente Él exaltado sobre todas las naciones con este tema de cuarentena, y Él es el que provee en medio de la corrupción, en medio de este mundo caído. Él es el que guarda y el que protege y el que provee, porque Él mismo no le da caso Él de comer a los pajaritos y a sus hijos, que son más que un pajarito. No les va a dar lo necesario, conociendo Él lo que necesitamos. Te invito a que tomes decisiones importantes, a que no murmures, porque estás usurpando el trono de Dios, a que no te quejes, a que no critiques, a que no calumnies, pero también te invito a que no te quedes callado, a que si hay algo, háblalo con la persona, pero que no hables de ella con otros, para que no hieras, para que no martilles, no aplastes, no cortes, no atravieses, y a que no seas juez, ya que el único juez es Dios. Jesús, quien dio a su vida, su sangre derramada en la cruz, y que hoy se está celebrando ese tema de resurrección, fue el único y es el único que tienen esa potestad de juzgar con justo juicio. Vayamos a Mateo 11:29, y luego de esto acompáñenme a orar, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hoy tú estás escuchando esto, mira que hablábamos que precisamente el problema es de fondo, el problema es de corazón, de donde salen todas esas cosas que citamos. Y este versículo habla de un corazón que es manso y humilde. Está diciendo que soy manso y humilde de corazón. En su corazón está esa mansedumbre y esa humildad. Y hallaréis descanso para vuestras almas en medio de la cuarentena,
en medio de la circunstancia en la que tú estás hoy. Lleva esa carga y sigue esas pisadas de Jesús, que es manso y humilde de corazón y no murmuró. Acompáñame a orar. Señor, gracias Padre Santo por tallarnos. Gracias porque fiel es el que comienza la obra y la va a terminar. Gracias Señor porque entendemos que tú eres el único que puede acabar con este virus. El virus no se enseñorea sobre ti. Tú estás sobre todo y sobre todos, incluyendo algo tan pequeño, una partícula tan microscópico que entra en nuestro ser y nos puede generar tanto daño, incomodidad y la misma muerte. Gracias porque tú has vencido todo. Dentro de eso cualquier virus, dentro de eso cualquier maldad que pueda generar y lo has hecho en la cruz. Gracias porque hoy, siendo domingo de resurrección, estamos quizá consternados con el tema de la cuarentena, pero agradecidos también porque podemos conocerte más cerca a ti. Te suplicamos, Padre Santo, que seas tú ayudándonos en todo esto. Y damos gracias por cada persona que hoy está escuchando el mensaje, Señor. El mensaje y las buenas nuevas es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, a quien venció la muerte y quien hoy estamos conmemorando esa resurrección, esa victoria sobre la muerte. Gracias, Padre, por esto, y ponemos el resto de semana, de cuarentena y de vida en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Hablar de un día normal ahora suena hasta extraño. Besos y abrazos y aún darnos la mano parecen cosas del pasado. Se requiere que tengamos cierta distancia porque es necesario. Pienso en ese día, el día en que crucificaron a aquel inocente. Había una multitud, uno encima del otro, celebrando su muerte. Muerte injusta, pero necesaria. Hablar del hoy es una incertidumbre. Trae miedo, ansiedad y sentimientos de impotencia. También son tiempos de forzosa paciencia, a cual nos recuerdan la lección primordial. En aquel día, el inocente, consciente de su destino, llevaba sobre él el peso de la muerte. Ese inocente lo llevaba con amor y gracia necesaria. Hoy en día, el abrazo de un amigo o de un ser querido es más anhelado que salir al mercado. Por eso pienso y digo, por fin estamos comenzando a entender lo que en realidad es necesario. Aquel día, alrededor de la cruz, mientras se congregaban para insultar, para denigrar, golpear y otros mutilar, en el cielo había un necesario dolor y silencio sepulcral. Una muerte injusta, pero necesaria, que demuestra el amor que Dios siempre ha tenido por nosotros. Que nosotros, sin merecerlo, nos regaló la manera de tener comunicación y acceso. A través de la muerte y resurrección de aquel inocente, tenemos perdón de nuestro delito y transgresión. Porque la gracia de aquel inocente Jesús no se puede comprender. Al que se pierde, lo busca una y otra vez.
principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Te adoré. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Y con solo hablar
disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. El amor del Señor para nosotros es inigualable, no se puede comparar con nada. Dios nos ha dado mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y incluido en su amor está su fidelidad. Y hoy cantamos a Él. Grande es tu misericordia.
cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la